Bien, hermanos, les invito a abrir la palabra del Señor en esta mañana en el libro de Hechos, capítulo 25. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Hechos, capítulo 25. Leeremos del versículo 13 en adelante en nuestra serie que estamos viendo del libro de los Hechos. Voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: pasado varios días, el rey Herodes Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron ahí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Levantándose los acusadores, presentaron acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaría dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló de que se le tuviese bajo custodia para que el emperador Nerón diera el fallo, ordené que continuara bajo custodia hasta que yo lo enviara a César. Entonces Agripa II dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana lo oirás, dijo Festo. Así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribir a mi señor. Por eso lo he traído ante ustedes y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue yo tenga algo que escribir. Porque me parece absurdo el enviar un preso sin informar también a los cargos en su contra. Que el Señor bendiga su palabra. Esta semana, mis hermanos, se presentó un libro que para nosotros como cristianos puede ser bastante interesante. Se llama Un lugar de lo sagrado, religión y vida pública en el Chile actual. Es un libro de un hermano cristiano de otra denominación, pero que él trata de pensar cómo la religión tiene todavía en nuestra cultura influencia, cómo el cristianismo en nuestra cultura aún sigue teniendo cierta influencia, porque se piensa que entre las muchas cosas que él aborda en ese libro, se piensa que, por ejemplo, tenemos una sociedad secularizada, lo cual significa una sociedad que cada día rechaza más de Dios, rechaza más de la fe cristiana y ve a la fe cristiana con ojos de sospecha e incluso no entiende lo que nosotros queremos decir cuando comunicamos o cuando predicamos el mensaje del Evangelio. Y él dice que no es tan así la cosa como suele pensarse, sino que es mucho más complejo, mucho más complicado. Y es que si recordamos cómo ha sido el Evangelio cuando llegó acá a Chile, llegó, ¿cierto?, por ahí, por Valparaíso, con los protestantes que llegaron en barco, los primeros evangélicos que empezaron a predicar el mensaje primero en su propia lengua, ¿cierto?, en inglés, ¿cierto?, que eran los primeros misioneros que llegaron, y después empezaron a llegar muchos más cristianos y empezaron a predicar, y de ahí la gente en ese tiempo cuando escuchaba acerca del Evangelio, ¿cierto?, decía: ¿quién son esos canutos de Juan Canut, que fue uno de los principales que empezaron a predicar? ¿Quién son esos canutos y qué mensaje transmiten? Y la gente no lograba entender, y es muy conocida la historia, me imagino, para ustedes, respecto a que le tiraban, ¿cierto?, vasenicas con orina para que dejaran de predicar, o les gritaban estos canutos locos, y, ¿cierto?, eran perseguidos. La gente no entendía qué es lo que querían decir, una cultura totalmente católica o principalmente católica romana, que no comprendía el mensaje que se estaba predicando. Y podemos pensar, bueno, ahora se nos entiende mejor en una cultura, ¿cierto?, que ya dejó supuestamente esa influencia secularizada, pero la verdad es que aún sigue siendo para la gente difícil de entender
el mensaje? ¿Qué es ese mensaje que nosotros anunciamos? ¿Cómo logran entenderlo? Se saben y hay mucha historia acerca de los evangélicos, pero en verdad conocen las prácticas, la forma en que hacemos la iglesia, la forma en que predicamos el evangelio y principalmente de qué se trata el mensaje que nosotros proclamamos. ¿Qué tiene que ver sobre un Dios, sobre un Cristo? Especialmente ahora en Semana Santa hay personas que se acercan, pero aún así realmente esas personas entienden el mensaje del evangelio, comprenden lo que Dios dice en su palabra. Y veremos que Pablo se encuentra más o menos en esa situación. En ese contexto se va a encontrar con autoridades, se va a encontrar con estas autoridades que en vez de querer escucharlo, van a querer juzgarlo muchas veces, y Pablo va a tratar de explicar ese mensaje del evangelio, va a tratar de explicar qué es lo que él está anunciando y también cómo las personas interpretan ese mensaje que él ha estado enseñando. Entonces vimos en el capítulo 25, o así es como comenzamos en el capítulo 25, viendo cómo Pablo, cierto, está frente a Festo. Félix se había ido y lo había dejado preso para ganarse el favor de los judíos. Pero ahora vemos que estaba Festo y Festo en verdad tampoco vemos que es alguien que busque realmente la verdad. Actúa ciertamente de una forma justa como vimos la semana pasada, pero qué tan justo fue con Pablo que realmente buscaba a él, no era realmente escuchar lo que Pablo tenía que decir, ya que él les predicó, le anunció, le explicó acerca del mensaje del Evangelio y él simplemente ¿cierto? Se atemorizaba o se alejaba de lo que Pablo dijera. Pero vamos a ver que aún estando frente a Festo, Pablo va a seguir entonces después anunciando este mensaje. Y como hemos leído hoy, desde el versículo 13, vamos a comenzar a ver cómo entonces Pablo va a hablar o van a entender un mensaje que las personas no logran comprender, un mensaje que no logran entender qué es lo que está anunciando Pablo. Veamos entonces desde el versículo 13 hasta el versículo 22, donde vamos a ver que pasan varios días después de lo que había acontecido con Festo, donde Pablo había apelado o había dicho, ¿saben qué? Llévenme donde César y que me juzguen allá donde César. Pasan entonces, nos dice el libro de los Hechos, algunos días, y después de esos días vemos entonces que aparecen dos personajes aquí, que son el rey Herodes, Agripa II y Berenice. Nos dice el verso 13 que ellos pasan unos días ahí, en ese lugar, y que pasan a saludar, ¿cierto?, a Festo, y se quedan ahí. Muy común, ¿cierto?, saludarse entre las autoridades, ir de una autoridad a otra y encontrarse, y vemos que se encuentra entonces Herodes Agripa II con Berenice. En la escritura no tenemos mayor referencia acerca de ellos, no tenemos mayor referencia de quiénes son, de quién se trata, quiénes son estos personajes. Entonces, para poder saber más de ellos, necesitamos, ¿cierto?, fuentes externas, o sea, libros externos que nos digan quiénes son estas personas. Y como les he nombrado en otras ocasiones, el que generalmente se usa es Flavio Josefo, que es un historiador que era de esa época y que él también registra varias de las cosas que pasan en el libro de los Hechos. Y entonces Flavio Josefo nos dice en su libro Antigüedades de los Judíos, nos describe a Agripa como una persona criada en Roma, que recibió el reino de su padre, de alguien que lo recibió muy joven, y de ahí en adelante, ¿cierto? Comenzó a ser una autoridad y empezó a trabajar, ¿cierto?, en esta autoridad. Una de las cosas que hizo fue nombrar sumos sacerdotes y él se volvió entonces un gobernante político que estaba bastante familiarizado con la ley de los judíos, o sea, conocía bastante bien lo que eran las escrituras. Por otra parte, Berenice, que nos describe aquí, es la hermana de Agripa. Y ella se había casado, quedó viuda y luego se mantuvo muy cerca de su hermano y estuvieron mucho tiempo juntos e incluso había rumores de incesto entre ellos, entonces se veía una relación bastante extraña y escandaloso. Aunque Josefo no afirma que había eso, había muchos rumores en ese tiempo sobre estas prácticas, pero Berenice se había vuelto una mujer influyente, una mujer que se había metido en política y sabía cómo también manipular todas las cosas. Nos describe entonces a Agripa como un hombre que conocía a los judíos, un hombre que tenía influencia sobre los judíos y un hombre que estaba informado, educado y que conocía la realidad política y religiosa de su tiempo. Esos son estas personas que llegan, o sea, no son personas ignorantes de la ley de Dios, no son personas que no conocen acerca de la ley de Dios, sino que son personas que conocen. Y por eso vamos a ver que Festo va a decir, tú puedes quedarte aquí conmigo y quizás escuchar lo que el apóstol Pablo ha dicho. Y esto vemos, hermanos, que el problema de los seres humanos no es la ignorancia, aunque muchas personas en el mundo no entienden a veces el mensaje que nosotros damos
y que Semana Santa quizás es una oportunidad para que la gente escuche un poco más acerca del Evangelio. La verdad es que la Biblia nos dice que no es la ignorancia de las personas muchas veces lo que lo aleja, sino que es el mismo mensaje que no quieren recibir. No quieren escuchar que son pecadoras, no quieren escuchar qué es lo que la fe cristiana dice, que viven en pecado, que están condenadas al infierno, que se van en pos de la condenación eterna y que necesitan para ello, para ser salvos, necesitan a Jesucristo. El corazón humano es un corazón desviado, un corazón que no quiere escuchar las verdades del Señor. E incluso nosotros como cristianos nos vemos enfrentados a ello porque sabiendo los mandamientos de Dios, conociendo la palabra del Señor, muchas veces no obedecemos la misma palabra del Señor. Por ejemplo, sabiendo que tenemos que orar, oramos, por ejemplo, esta semana, sabiendo que tenemos que leer la palabra del Señor, leímos la palabra del Señor de forma consistente esta semana, sabiendo que tenemos que practicar los mandamientos del Señor, ¿los practicamos realmente? No, vemos que el problema entonces es el corazón humano. No es tanto lo que una persona sea educada o no sea educada, sino que el problema es el corazón humano, el corazón pecaminoso. Y vemos que desde el verso 14 al 18, entonces Festo le va a explicar el caso a Herodes Agripa II. Le va a decir, ¿cierto?, la situación en la cual se encontraba, ¿ya? Y vemos entonces que Festo sabe que él tiene limitaciones de entender lo que Pablo ha querido decir, pero sabe que es más experto Herodes Agripa, alguien que conocía no solo el derecho romano, las leyes civiles, sino también las cuestiones de los judíos religiosas. Y entonces le va a contar sobre esto y le va a decir lo que él hizo. Vemos desde el versículo entonces 14 en adelante, le presenta el caso, dice, ante el rey diciendo que hay un hombre que Félix dejó preso. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero, le dice, bueno, Félix lo dejó preso, después yo también dejé preso, y dice que entonces cuando él estaba en Jerusalén, le cuenta la historia, los principales sacerdotes vinieron y presentaron sentencia contra él, ¿cierto? Pidiendo esa condenación contra él. Y entonces le empieza a contar cómo se fueron dando las cosas con Pablo. Le empieza a contar cómo fue la situación con Pablo, todas las discusiones que habían, todas las cosas que se afirmaban acerca del apóstol. Y no era, dice, solo cosas civiles, sino que eran también cosas religiosas, las cuales yo no entiendo mucho. Entonces le empieza a preguntar acerca de esto y luego vamos a ver que Herodes le va a explicar y le va a mostrar qué es lo que él entiende sobre esto. Ahora, esto no es la primera vez que las personas no entienden el mensaje del Evangelio. Recordemos a Pilato, ya que esta Semana Santa muchos ven las películas a veces de Jesús, cuando Pilato le pregunta a Jesús qué es la verdad, o cuando también vemos que muchas veces en el libro de los Hechos las personas dicen hay discusiones sobre cuestiones de palabras que no entiendo, cuestiones religiosas que no entiendo, y vemos que Festo no entendía esto, pero sí Herodes Agripa lo entendía. Y el mundo entonces ve, ¿cierto?, a la iglesia y ve que no tiene un mensaje que para ellos es claro. Incluso para ellos les resulta raro que existan tantas iglesias cristianas, tantas denominaciones cristianas, y muchas veces pasa que también dicen, bueno, los testigos de Jehová, los mormones y los evangélicos son lo mismo. ¿Cierto? La gente ve confuso y no entiende qué es lo que están tratando. Más o menos así Festo veía las cosas y decía, hay tanta división entre ustedes como los judíos que no logro comprender bien lo que ustedes quieren decir. Para él eran palabras incomprensibles. Pero vemos que en el versículo 19, Festo le dice que la principal cosa que a él le llama la atención, verso 19, dice, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que estaba vivo. Esa era una de las cuestiones que más le causaba confusión a Festo. Decía, yo veo estas cosas y no entiendo por qué hablan de un hombre que murió, pero también de un hombre que Pablo dice que está vivo. Y Pablo, acuérdense que le había explicado acerca del mensaje del Evangelio de Festo, le había hablado de la justicia, del dominio propio y de la ira venidera o de la condenación venidera, y seguramente en ese mensaje le explicó acerca de Jesucristo. Pero aún así, Festo no entendía sobre esto del Evangelio. Y nosotros sabemos que la predicación del Evangelio habla del nacimiento, de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Podemos ver que varios de los mensajes que Pablo da, la esencia de todo el mensaje es la obra de Cristo, y el culmine de ese mensaje de Cristo es la resurrección, como cantábamos hoy. La resurrección es lo esencial del mensaje de Cristo. Pero ¿cómo le había ido Pablo predicando acerca de la resurrección? Hechos capítulo 17,
versículo 32, nos muestra cómo le fue a Pablo cuando predicó acerca de la resurrección con los griegos. Dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Se burlaron del mensaje que hablaba de la resurrección. Sin embargo, el mensaje de la resurrección para nosotros como cristianos es, mis hermanos, fundamental. ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4? 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Pablo dice que esto es el mensaje del Evangelio, dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, el mensaje del Evangelio es la obra de Cristo completa. Nacimiento, vida, muerte y resurrección. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Y en ese mismo capítulo, cuando uno sigue avanzando, llega uno al versículo 13 y Pablo dice esto. Si no hay resurrección de entre los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Pablo dice, la resurrección de entre los muertos es algo esencial. Que Cristo haya resucitado para la iglesia es algo esencial. Él verdaderamente ha resucitado. Si es que no creemos eso, dice la Escritura, entonces vana nuestra fe. Se cae todo el Evangelio si es que Cristo realmente no resucitó. Y para Festo esto no tenía sentido. Él no lograba comprender ni entender cómo es posible que digan que este Mesías ha resucitado. Y por eso está ahora aquí contándole a Herodes que él no entiende eso. El ser humano no entiende las verdades espirituales. Por eso los seres humanos rechazan el mensaje del Evangelio, no solo por el pecado, sino que también ellos no logran aceptar lo que la Escritura nos dice, que Cristo en verdad ha resucitado. Que la resurrección es algo real, algo que sucedió, un acto, un hecho histórico que podemos ver y palpar cómo el Señor resucitó de entre los muertos. Y así todos los seres humanos rechazan esta verdad del Evangelio. Hay incluso estudiosos, expertos en Biblia, que rechazan esta verdad. Que dicen, sí, yo creo que los cristianos creyeron eso, pero yo creo que es imposible que haya sucedido. Uno de ellos es un español que es bien conocido, que es experto en filología, que es experto en las palabras. Se llama Antonio Piñero. Es muy famoso y él dice lo siguiente. Dice, la resurrección es un mero fenómeno subjetivo de alucinación psicológica, sufrido bien por algunos miembros de la comunidad, bien por pequeños grupos de ellas. Pero en la metodología de la historia antigua, la hipótesis de la alucinación por motivos de ardiente deseo de que algo ocurra puede explicar lo ocurrido, pero lo explica solo superficialmente. Puede ser también la tarea del historiador aclarar por qué surge precisamente la creencia en la resurrección e intentar explicar por qué el pretendido hecho está atestiguado por diversos personajes diferentes. ¿Qué dice? Yo creo que eso de la resurrección, miren, puede ser una alucinación, sí, no lo explica totalmente, pero yo creo que eso es. Él es experto en Biblia, él es una persona preparada y sin embargo cree que no fue posible la resurrección. Y así sucede, no solo él, hay miles de personas que tratan de explicar la resurrección de otras maneras. Tratan de decir que es una alucinación, que fue algo que se inventaron, que fue algo que simplemente se juntaron y dijeron, vamos a decir que pasó esto ya. Pero no explica cómo el cristianismo explotó y cómo la gente estuvo dispuesta a morir por Cristo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en verdad Cristo ha resucitado. No es una mentira, mi hermano. No es una mentira. Y mucha gente hoy en Semana Santa, por supuesto, recuerda este hecho, este día domingo, la resurrección. Pero la pregunta es, ¿cuántas de esas personas que realmente celebran esto de la resurrección creen en la resurrección? ¿Cuántos realmente creen que lo que dice la Escritura es realmente así? ¿O aún les resulta quizás escandaloso como le resultaba a los judíos, o como le resultaba a los griegos, o como le resultaba a los romanos? El mensaje de la resurrección era escandaloso para ellos. Era, dice Pablo, tropezadero muchas veces. Porque no creían que realmente pasó. Que alguien se levantó de entre los muertos. Que alguien venció a la muerte. Ese es el corazón, mis hermanos,
del Evangelio. ¿Creemos realmente en eso? ¿Crees realmente tú en eso? ¿Sabes tú que la resurrección de entre los muertos tiene mucha implicancia entre ellas que tú mismo vas a resucitar como Cristo ha resucitado cuando Él regrese? ¿Sabes tú que vas a ser levantado de la tumba y vas a estar frente a un Dios santo? Y entonces vas a tener que también rendir cuentas. La resurrección, mi hermano, es fundamental para nosotros porque dice que Cristo ha vencido la muerte, ha vencido al pecado, tiene la victoria sobre todo y nadie puede detenerlo. Y por eso nadie puede detener a la iglesia del Señor. 2000 años, mi hermanos, ha influenciado la iglesia en este mundo y 2000 años va a seguir perdurando si el Señor así lo quiere y no regresa. Eso es parte del poder de la resurrección. Pero eso era el corazón que Festo no entendía. Y le decía a Herodes Agripa, hablan de alguien que está vivo, que murió pero está vivo. No entiendo qué está sucediendo. Y el verso 22 nos muestra entonces que al parecer tenemos a alguien interesado. Verso 22 nos dice entonces, a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana lo oirás, le dice Festo. Entonces él dice, parece tener un interés real en lo que va a hablar el apóstol Pablo. Esto parece ese interés real, sin embargo, como vamos a ver más adelante, no se traduce en verdad en fe verdadera. Agripa tenía el conocimiento de la religión judía, tenía el contexto de la religión judía, iba a escuchar al apóstol Pablo, sin embargo, vamos a ver que es solo por curiosidad, pero no es por tener una fe real en lo que dice la palabra del Señor. Y esto, mi hermano, se repite, por supuesto, constantemente en la Biblia, en donde vemos que escuchar no necesariamente es lo mismo que oír o obedecer la palabra del Señor. Uno puede escuchar, pero no necesariamente obedecer lo que la Biblia nos dice. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento tenemos testimonio de eso. Por ejemplo, Marcos capítulo 6, versículo 20 nos dice, porque Herodes temía a Juan, ahí cuando está escuchando a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escuchar. O sea, este otro Herodes, ¿cierto? Lo que él hacía era que me gusta escuchar lo que dice Juan, me agrada escuchar lo que dice Juan, pero me deja confuso. Y incluso dice que él quería matarlo, pero no podía porque la gente lo respetaba. Pero le gustaba escuchar. Esa persona que le gusta escuchar cuando uno le habla del Evangelio, pero teme, ¿cierto? Tiene miedo. Ay, no me hablé de eso del infierno, me da miedo. Entonces, escuchan, pero no reciben la palabra de Dios, simplemente escuchan, pero no entra a su corazón, no obedecen lo que Dios dice en su palabra. Y también Pablo le escribe a Timoteo, en la segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3, en esta carta pastoral, segunda de Timoteo 4:3, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. O sea, dice que ellos, y está hablando de contexto de iglesia, las personas tienen picazón, literalmente es picazón de oído. Ellos no quieren escuchar la sana doctrina. Lo que quieren escuchar es maestros conforme a sus deseos. O sea, maestros que les digan, todo está bien, vas a ser próspero, te va a ir súper bien en la vida, no te preocupes. Pero Pablo dice, pero no es así la sana doctrina, sino que anuncia el mensaje del Evangelio. Anuncia lo que dice, hay condenación, hay perdición, necesitas arrepentirte, necesitas conocer al Señor, necesitas obedecer sus mandamientos. Pero dice, ¿cierto?, que evitan eso, escuchan, pero no reciben. No reciben en verdad lo que la palabra de Dios dice. Esto es como cuando alguien, ¿cierto?, quiere hacer ejercicio y quiere cambiar su estado físico y ve, ¿cierto?, videos sobre eso, ve charlas sobre eso, ve exposiciones sobre eso, preguntas sobre eso, pero solo queda en eso. No hay acción. Simplemente me informo, pero no hago nada. De cualquier cosa. Y en las palabras del Señor lo mismo. Yo puedo leer, puedo estudiar, puedo profundizar, pero no hace ningún cambio en mí. Eso es verdaderamente no obedecer la palabra del Señor. Es simplemente escuchar como alguien curioso, pero no obedecer la palabra de Dios. Mi hermano, y también a nosotros nos puede pasar como cristianos. Podemos estar escuchando simplemente, pero no obedeciendo la palabra del Señor. Podemos estar escuchando sermón tras sermón, incluso a algunos de nosotros nos gusta escuchar predicador tras predicador. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué, hermano?
para obedecer la palabra del Señor realmente, para seguir su camino, para practicar lo que Dios nos dice, o por mera información, para simplemente acumular conocimiento y nada más. Mis hermanos, vamos a rendir cuentas y vamos a ser responsables delante de Dios por lo que escuchamos, por lo que hemos aprendido y si eso está realmente transformando e impactando nuestra propia vida. ¿Eres verdaderamente alguien que escucha el mensaje del Evangelio del Señor, o simplemente alguien curioso que quiere explorar ciertas cosas, pero no está obedeciendo lo que Dios ha mandado en su palabra? Y entonces tenemos un mundo como Festo, como Herodes, que no comprendía nada del mensaje, que no obedecía nada del mensaje. Escuchaba ciertas cosas, pero no recibía verdaderamente lo que había estado enseñando el apóstol Pablo. Y luego, si nos fijamos en los versículos 23 al 27, vamos a ver que ahora no solo no logran entender el mensaje, sino que al hombre, al apóstol Pablo, tampoco logran entenderlo. Después que Festo le explica a Herodes, y este escucha de qué se trata el tema, veremos entonces cómo en los versos 23 al 27 traen a Pablo para exponerlo frente a Herodes, a Berenice, a Festo y a todas las personas, pero no logran entender por qué no hay nada para acusar a este hombre. Acusan a este hombre, pero no hay nada para acusar a este hombre. En el verso 23 nos encontramos con esto. Vemos que llegan Agripa y Berenice, los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, ¿cierto? Vemos que llega todas estas autoridades importantes, y estas autoridades importantes dice que llega con gran pompa, o sea, con gran espectáculo, con vanidad de su grandeza, seguramente alguien toca algo, ¿cierto? La alfombra, entran realmente las autoridades, ellos haciendo alarde de su poder. Ahora, no es que esto sea necesariamente malo, rendir cierto respeto o pleitesía a las autoridades, pero la exageración es el problema, ¿no? Por eso nos dice con gran pompa. O sea, en verdad había un gran espectáculo cuando venía una autoridad o todas estas autoridades. Y es muy interesante, mi hermano, ver cómo en este versículo nos dice que entran con gran pompa, pero cuando dice Festo que manden a traer a Pablo, no hay nada, ¿no? Pueden ver el contraste, ¿cierto?, entre la gran pompa y cuando viene Pablo, nada, simplemente traigan a Pablo. Bueno, el prisionero, ¿no? No hay ninguna pompa, no hay ningún aplauso, no hay ningún reconocimiento, no hay absolutamente nada. Y para Pablo yo creo que no era ningún problema, al contrario, él había aprendido de nuestro Señor Jesucristo, había aprendido cuál es la visión de la autoridad que la Escritura nos enseña. Porque la Biblia cree en la autoridad, pero no la cree de la misma manera en que el mundo la cree. Creemos en la autoridad. ¿Y qué enseñó Jesús? Mateo 20, verso 25, cuando él hace este contraste. Fíjense en este contraste que hace el Señor. Mateo capítulo 20, versículo 25 dijo, pero Jesús, llamándolo junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernadores de los gentiles se enseñorean y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Esa es la forma del mundo de ver la autoridad. La gente se enseñorea, aquí tenemos gran pompa, gran aplauso, gran reconocimiento, así es como la gente ve la autoridad en el mundo. Pero dice, no ha de ser así ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense, el contraste de autoridad. ¿Cuál es la autoridad en el mundo? ¿Cuál es la autoridad en la iglesia? Entonces, la autoridad en la iglesia es el menor, el que sirve, el que está a la disposición de todos. Y por eso el cristianismo da vuelta a los valores del mundo. Lo que ellos ven como máxima autoridad y como un jefe que golpea la mesa y manda a todos, el cristianismo lo ve al revés. El que va a ser autoridad es el siervo de todos. Es el esclavo, el que está ahí para servir a todos, para mostrar a todos. Y lamentablemente debemos decir que esa visión de autoridad a veces está en muchas iglesias, donde la autoridad, ¿cierto?, se ve como el mundo, como los jefes que mandan, que gobiernan, que golpean la mesa, pero no como el siervo, como aquel que está sirviendo a los otros, mostrando esa servidumbre. Esa es la visión de autoridad que debemos tener. Me gusta lo que dice un autor cuando habla del ejemplo o el ejemplo de un pastor pentecostal. Hoy tenemos la visión de un pastor pentecostal muy diferente a la que una visión bautista tiene, por ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando se habla de uno de los fundadores del mundo pentecostal, que es Hoover, que fue uno de los primeros pastores,
se dice lo siguiente cuando se comenta de la personalidad de él. Se dice, con él nunca hubo que pedir audiencia para hablar con él. Al contrario, él iba a sus hermanos, dio su vida y su fortuna para la obra, gastó sus zapatos que le enviaban sus parientes para salir en busca de la oveja perdida. Y dijo, el pastor no es más que el miembro más humilde y sumiso de la iglesia. Hoy hay quienes que no se contentan con gastar incontroladamente los dineros de su iglesia, sino que se han vuelto caciques, dictadores de los fieles, aguijoneando a aquellos que les pueden reprochar su conducta. Y eso lo decía, fíjense, un autor católico romano sobre el pastor William Hooker, que fue un pastor pentecostal. Y hoy en día, por supuesto, lamentablemente se ha perdido esa visión en todas las denominaciones a veces sobre esa visión del siervo pastor. El pastor es un siervo del Señor y está para servir. Y no solo el pastor, sino que todos los hermanos, todos los miembros de la iglesia deben tener esa actitud pastoral, esa actitud de servicio, esa actitud de que el mayor es el que sirve a los demás. Muy diferente al mundo, donde es la pompa, donde se reconoce el aplauso, la grandeza, el que manda, el cacique, ¿cierto? Que es lo que critican aquí. Y por eso, mis hermanos, eso es lo que vemos. El siervo se presenta en este momento. Tiene el mundo con la gran pompa y, en otra manera, el siervo que aparece ahí, el apóstol Pablo, sirviendo a sus hermanos. Y entonces vemos en el versículo 24 al 25 que Festo presenta a Pablo y presenta las acusaciones que habían contra Pablo. ¿Y cuál era la intención? La intención de ellos es que Pablo no viviera más. Dice que gritaron, ¿se acuerda que gritaron? Gritaron y dijeron que no viva más. Estas son las acusaciones contra el apóstol Pablo. Y también hemos visto cómo lo intentaron matar en 2 ocasiones. Cuando le dijeron, oye, ¿y si lo lleva a Jerusalén? Si lo lleva a Jerusalén y ahí en Jerusalén lo matamos, hacemos una emboscada y lo matamos. Y esa era la intención que ellos tenían, poder matarlo de esa manera. Y Festo, ¿cierto? Dice, estas son las acusaciones que se han hecho contra él. Pero el mismo Festo se da cuenta de que Pablo, él mismo, había dicho, yo no he hecho nada contra lo que ustedes creen. Pablo mismo había dicho, no hay nada en lo cual me pudieran acusar porque yo no he hecho nada contrario a lo que ustedes mismos creen. Y lo había repetido en varias ocasiones. Por ejemplo, en Hechos 23:1, Pablo había dicho, entonces mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta ese día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Increíble, ¿no? ¿Quién podría decir eso de nosotros? Yo estoy delante de ustedes con una conciencia perfectamente limpia. Ustedes no pueden acusarme de nada y yo no tengo nada de que me acusen. Delante del Señor tengo mi conciencia limpia, dice Pablo. Después lo vuelve a decir, Hechos 24:16. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Pablo dice, ¿de qué me van a acusar? Si mi conciencia está completamente limpia. Por eso es que Pablo no es que se consideraba inocente, pues sabía, sino que él sabía que lo hacía sabiendo que Dios lo va a juzgar y que Dios conoce las intenciones con las cuales hacía las cosas que hacía. Pablo dice en Corintios también, ni siquiera yo me juzgo, sino que dejo que Dios me juzgue. Pero yo lo que hago, lo hago con una conciencia limpia delante de Dios. No he pecado en nada de lo que estas personas dicen sobre mí. Nada. Entonces, ¿por qué no lo soltaban? Uno dice, ¿por qué entonces Pablo está encarcelado? Porque lo que quería Festo es que se interrogara ahora con Herodes y así Festo pudiera escribir algo. Fíjense lo absurdo. Festo dice, yo tengo que mandar a este preso, a Pablo, pero dice, yo no he escrito nada sobre él y necesito escribir algo, necesito enviarlo con algún cargo. Porque si lo mando donde César, necesito que el César diga, esto es lo que se le acusa. Pero como no tiene ningún cargo, dice, necesito escribir algo. ¿Y qué es lo que busca aquí? Festo busca que de alguna manera Pablo sea de alguna manera acusado por algo. O ahora en el interrogatorio puedan descubrir algo contra Pablo y así lo puedan acusar. ¿Cómo se interpreta o cómo interpreta el mundo esa actitud cuando nosotros nos mantenemos firmes en lo que creemos acerca de la palabra del Señor y el mundo lo ve de forma diferente? Lo interpretan como testarudo, como intolerante, como persona cerrada, pero lo que estamos haciendo simplemente es decir, esto es lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y lo hago, lo predico, te lo digo, te lo anuncio con una conciencia limpia. Porque Dios me ha mandado a predicar el mensaje.
Entonces finaliza en el verso 27, donde vemos que dice algo que en verdad todos estamos de acuerdo. Dice, porque me parece absurdo el enviar un preso y no informar también de los cargos en su contra. O sea, dice, me doy cuenta de que si yo envío a este hombre y no tengo ningún cargo formal el cual dar, es absurdo enviarlo acusado, porque no tengo ninguna acusación que hacer contra él. Entonces, era dos opciones. Una, seguir con los cargos que habían repetido los judíos, que Festo sabía que eran falsos, y que Herodes Agripa ahora iba a saber que son falsos. O la otra opción era inventarle algún cargo. Pero necesitábamos algo para inventarle algún cargo. En otras palabras, el mismo Festo se da cuenta que es absurdo mantener a Pablo preso. Y necesita algo para mantenerlo preso. Ahora, Pablo no fue el único que vivió esta situación. No fue el único que se veía que era inocente, que no había nada de qué acusarlo, que era evidente que no era culpable y sin embargo aún así lo condenaban. Pablo no era el primero, sino que muchos cristianos han vivido exactamente eso. Y por eso el mundo no entiende nuestro mensaje, no entiende nuestro estilo de vida, porque para ellos es totalmente absurdo. Pero quien sin duda fue acusado y fue muerto es nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno analiza la historia de Jesús al final de su día, cuando iba a ser crucificado, uno se va a encontrar con declaraciones sorprendentes, especialmente de Pilato, pero también de otras personas, los cuales 6 o 7 veces aproximadamente dicen, este hombre no hay nada de qué acusarle. El Evangelio de Juan, por ejemplo, voy a nombrar solo 3, pero son 6 o 7 veces que dicen esto. Juan 18:38 dice, Pilato le preguntó qué es la verdad, y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Juan 19:4 dice, Pilato salió otra vez y dijo, miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y en 19:6, cuando lo vieron los principales sacerdotes, los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. O sea, una persona pagana, no cristiana, que incluso finalmente termina lavándose las manos, reconocía que Jesús no tenía ningún delito. Y de Pablo podríamos decir, podríamos haber encontrado algo de él, sí, porque era pecador, porque falla como nosotros. Pero de Jesús, nada, porque él es impecable. La impecabilidad de Cristo, no tiene pecado, no hay nada. Y por eso es tan asombroso cuando nos dice que el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros, para hacernos justicia delante de él. O sea, el santo, el puro, el glorioso Dios se encarnó, murió en la cruz por nuestro lugar para darnos salvación y justificación delante de Dios. Y ese es el mensaje que nosotros predicamos, el Evangelio, la buena noticia de que el perfecto, el justo y el santo ha muerto en nuestro lugar. Mis hermanos, y no solo ha muerto en nuestro lugar, ha resucitado en nuestro lugar. Y por eso ha vencido. Y por eso tenemos vida. Y por eso cuando muramos, cuando estemos por morir, cuando nos estemos muriendo de este mundo, nuestra alegría se debe aumentar porque nos vamos con Dios y nos vamos a encontrar con Él. Y algún día seremos resucitados igual con Él. Y podremos celebrar la gran obra de victoria que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Oremos. Padre, te damos las gracias en este día, Señor, porque tú has vencido a la muerte, al pecado, tú has vencido, Señor, todo. Tú eres el vencedor, tú eres el victorioso, tú eres el glorioso, Señor, el cual alabamos y exaltamos. Gracias, Señor, porque aunque el mundo no entiende este mensaje, nosotros por tu gracia hemos logrado entender. Tú has sacado la venda de nuestros ojos y podemos ver. Tú nos has liberado de la esclavitud y ahora somos libres. Señor, es solamente tu misericordia, tu gracia, tu soberanía, la cual nos has dado la vida. Y por eso te agradecemos, porque tú has muerto y has resucitado, Señor. Y por eso podemos cantar victoriosamente, tú estás vivo, Señor. Tú estás vivo y volverás por tu iglesia. Te alabamos y te agradecemos, Señor, por esto. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.